Vamos a mencionarlo cuando empiece la grabación. Aquí está. Buenas noches de nuevo. Vamos en el segundo video de hoy. Hay muchas pautas, fases o pasos que uno puede encontrar de diversos autores para orientar un buen proceso de muestreo, según sea el caso probabilístico o no, y según los diferentes tipos de estudio. De hecho, yo mismo en otros cursos, y tengo algunos videos y en el mismo texto, en el ebook que se envió, que espero lo tengan todos ya, y lo puedan ir leyendo poco a poco, tengo ese planteamiento, unas pautas. Hoy quise traer otras, porque lo que pretendo es, lean esas, confrontemos con estas, y ojalá con otras que ya han tenido oportunidad de leer, de practicar, etcétera, para mirar qué es lo mejor y si podemos sacar otra información adicional, un documento nuevo mejor. Lo que voy a mostrar de manera sucinta está en esa dirección que tenemos acá, en la parte inferior, al final dice Manual de Investigación. Está por las páginas 80, porque es un manual que tiene varias investigaciones y varias, tiene un enfoque, pero por las páginas 80, 91 es la parte de muestreo por encuestas. Y de ahí tomé estas pautas que me parecen acordes y se pueden acomodar, no estando tan de acuerdo con todas, pues necesariamente. Pues bien, esto es lo que planteo, o lo que plantea el informe, que me parece muy atinado también. Decisiones premuestreo. Entonces, sugiero que en los proyectos que tengan en este instante, pues empecemos a darle en lo posible, porque uno no puede acomodar tampoco o forzar a lo que nos digan todo el mundo. Pero sí hay unos lineamientos muy básicos que también haré énfasis. Entonces, el Lina le diría el favor de que nos dará un documento que empieza a formalizar con este esquema. ¿Cuáles son los objetivos del estudio? Pero yo hago una aclaración y es más bien el objetivo general. Objetivo general del estudio. Entonces empecemos a construir un documento donde vamos a decir, bueno, el objetivo general del estudio es determinar el conocimiento que estamos hablando ahora, conocimiento sobre la normatividad en los hábitos de fumar, que no me casa mucho esa redacción, pero bueno. O el objetivo general es ¿qué? Es cuantificar, o sea, saber la proporción de fumadores. O es comparar, porque también surgió por ahí en el camino la expresión de comparar los grupos del día y la noche, o las dos jornadas. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se va a plantear como general? ¿Sí? ¿El de comparar o el de mirar algún indicador? Eso es tan relevante como decirles que eso influye en la fórmula de la muestra. La misma fórmula. Entonces, otra aclaración aquí es el segundo punto, definir la naturaleza de la investigación. Si usted me dice a mí que quiere describir o quiere mirar el porcentaje de personas fumadoras o estimar qué porcentaje de personas conocen sobre la norma o la actitud que plantean, entonces yo tengo que saber qué investigación es. Si es descriptiva, usualmente vamos a estimar parámetros. El promedio o una proporción. Pero si quiero comparar realmente, o ese es mi objetivo principal, porque habrán otros que serán secundarios y puede ser ese, entonces ya tendría que hablar es de una potencia de la prueba, entonces la fórmula me cambia. Eso hay que definirlo entonces. El otro tema relevante es cuál es la variable objeto de estudio, pues la principal. Porque en el objetivo general, y debe estar en el objetivo general, claro. Pero también hay que analizar cómo está medida. La vez pasada hablábamos de la obesidad y encontré un documento sobre el tema precisamente. A ver, el tema obesidad se puede medir como obeso o no obeso, pero se puede medir con el índice de masa corporal, que es cuantitativa. Si yo la tengo cuantitativa, es mejor porque me da mayor información, me da promedios, me da desviaciones, intervalos de confianza, etc. ¿Sí? Entonces podría ser más útil si la tengo medida así. Pero entonces también tengo que definir las variables objeto de estudio.
y cómo la tengo medida. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Retomar el documento y decirme, el objetivo es este, el objetivo principal, es un estudio descriptivo o por el contrario es un analítico. Entonces habría que mirar. Si hay dudas en eso, pues tocamos el tema después también. ¿Cómo están medidas las variables? Nominales, ordinales, cuantitativas. ¿Cuál es la población objeto de estudio? Esto es el otro punto que nos va a ayudar a determinar y a después buscar un procedimiento que no coincida el mismo estudiante. La población objeto de estudio aquí pareciera ser los estudiantes, en cualquier jornada, ¿sí? Y muy seguramente la población de inferencia sea la misma, porque a veces no podemos llegar a toda parte, hay limitantes en la mayoría de casos por seguridad. Entonces una cosa es la población objeto de estudio, que podrían ser jóvenes, en fin, pero ya la población de inferencia es a los colegios que podamos llegar, pues, antes de, o sea, en el espacio. Y eso tendríamos que también mezclarlo con el marco muestral. Algunos conceptos como es el de marco muestral, parámetro, y si los menciono, están en el documento, en el ebook. Si no, pues también los tomamos si hay alguna duda, pero creo que eso sí es muy claro. Por lo tanto, estos aspectos hay que escribirlos. Mi población objeto de estudio son los estudiantes de las dos jornadas. Pero entonces yo preguntaría, ¿los estudiantes de qué? Es decir, de todas las carreras. Claro, arriba me dijeron los objetivos, entonces todo eso va hilado mejor. Y segundo, necesito identificar precisamente para ver cuál es el mejor procedimiento. Son mayores de 18, puede que hoy por hoy a la universidad llegan de 16, entonces desde 16, bueno, está bien, pero hay que delimitarla, hay que escribirla. Mi población objeto de estudio son estas personas. Ya los graduados obviamente no. Los que cancelan las materias, ¿qué? ¿Entran o no entran? También, seguramente. Es desde que esté matriculado, asumo. Pero hay que escribirlo. Ahora, el marco muestral ¿será los estudiantes? ¿O será que necesito tener varios marcos muestrales? Como está planteado el trabajo, o lo que capto, habrá que tener un listado, que sería también un marco, ¿cierto? Un listado de grupos. Y los grupos tienen estudiantes, entonces habrá un listado de grupos y un listado de estudiantes. Pero ¿cómo está construido? ¿O cómo está ese marco muestral? Eso hay que definirlo también. Ahora, ya luego vienen otros que no los veo tan necesarios por el momento, pero que son ideas de este documento. Seleccionar el instrumento de recogida de datos. Pero esto es solo para dar otra idea, que a muchos nos presionan de pronto cuál es la muestra, y mire que hay muchos elementos. ¿Por qué seleccionar el instrumento? Porque es que el instrumento, si es muy largo o muy corto, muy abierto o cerrado, etcétera, etcétera, puede influir en costos y los costos están involucrados en todo este proceso. Entonces son detalles. Además, el tema de la solicitud, pues de las propuestas, presentar ya los muestreos hechos, ¿no? Eso es muy difícil, ¿cierto? Pues porque uno tiene que estar metido dentro de toda esta temática, pero desde el tema en cuestión. Aquí tenemos otras. El procedimiento de recogida de datos. ¿Cómo va a ser? ¿Por teléfono? ¿Por email? ¿O vamos a ir casa a casa o presencial? ¿Sí? Mire que eso también influye en el tema de cómo podemos pensar en unas decisiones de muestreo. Y las decisiones de muestreo estarán involucradas con el tamaño de la muestra. Bueno, obviamente hay que decidir si se va a realizar o no muestreo, para el caso es evidente. Entonces hay algunas que sí son muy claras, pues, y fáciles de tomar. Vienen otras sugerencias: selección y entrenamiento de investigadores de campo, perfecto, y realizar una encuesta piloto. Este también le doy un énfasis porque se supone que la encuesta piloto es la que nos va a dar insumos para calcular el N. Entonces miren que con algunos elementos así que nos dan, no tiene todas las posibilidades de definir el muestreo, el tamaño al menos, el tamaño.
de uno plantear que sí es un muestreo estratificado, aleatorio, etc., podría surgir ideas, pero como el tema es llegar hasta un N, entonces también tenemos que tener una encuesta piloto. Y para hacer la piloto tuvo que haber hecho el cuestionario. Por lo tanto, y todo esto está a estar asesorado si está la persona involucrada al muestreo ahí. ¿Sí? Porque va a orientar el tipo de pregunta, va a orientar otros detalles. En este caso, pues todos ustedes que tienen perfil de investigadores y con altos estudios y otros por tomarlos. Pues bien, el tema aquí entonces es eso, que tenemos que tener más elementos. Ya la codificación pues podría obviarse para el muestreo final, eso con la encuesta ya se tiene. Y el análisis de datos sí entra a ser también fundamental. Porque hay que mirar, el análisis de datos va apuntando definitivamente a cumplir los objetivos de la investigación. No se nos puede perder eso. Sobre todo el objetivo general y luego se desprenderán los otros. Pero entonces con eso también tenemos que saber cuál es el nivel de medición de las variables. Nivel de medición de las variables. Todo eso influye para definir un muestreo. O sea que no es como lo pintan, digámoslo de alguna manera. Ahora, en el esquema que trabajamos hoy, o en el esquema no, sino en el ejemplo, estudio de caso, hablábamos de conocimiento, actitudes, también estaba involucrada esa expresión, pero todas ellas se miden distinto, o se pueden medir distinto. Puede que se midan como una escala Likert, de 1 a 5. Así es usual medir actitudes, es usual medir algunos aspectos de conocimiento, que se construyen constructos que llaman, ¿no? Pero entonces eso es lo que hay que definir. ¿Cuál de esas es la que voy a hacer? Porque no es lo mismo trabajar yo con una escala Likert que hablar de proporciones. Eso influye en todo el esquema de muestreo. Bien, pregunto si hay alguna, no veo mucha, aquí están todos muy calladitos, me están escuchando al menos, me colocan el 1 por favor, a ver si estamos aquí y si hay alguna inquietud, pero por ahora que me escuchan. Muy bien, el 1, el otro 1, ahí estamos bien. Bueno, esas eran unas decisiones previas. Muy bien, muchas gracias. Ahora viene, ¿cuáles son las decisiones de muestreo? ¿Cierto? Pero nosotros todavía estaríamos en lo previo, ¿no? En lo previo. Aquí es evidente pues que hay que seleccionar un procedimiento entre probabilístico o no. Eso ya sí es, no digo más fácil, pero también está ligado con lo de atrás. Otra vez el objetivo. Definitivamente ahí está. Porque una cosa es, si quiero explorar, mirar qué técnicas, pues entonces puedo usar un muestreo no probabilístico. Ahora, yo creo que de una vez puedo expresar que los muestreos probabilísticos, que son los más mencionados, los más, digamos, los sugeridos, pues en la práctica y en la realidad no lo son tanto. Y no lo son tanto porque el tema probabilístico, por definición, es que las unidades tengan una probabilidad conocida de ser seleccionados. Y eso no se logra fácil. En el caso que nos ocupa, sí, puede ser, yo puedo tener los grupos y sé la probabilidad de que quede un grupo seleccionado. Y luego en ese grupo saber cuántos estudiantes. Entonces es la probabilidad de que dentro del grupo me quede un estudiante. Ahí estamos de acuerdo, pero tendremos que tener esos datos. Ya en estudios de hogares, entonces es donde toca llegar al hogar. Pero no siempre se hace el tema aleatorio, el tema de probabilidad para escoger una manzana y la manzana una vivienda, sino que ya uno dice o escucha o le ganan, digamos, la discusión y dice, no, en el área vamos a ir a unas áreas, a unos municipios o a unas provincias y ya cogemos allá vamos para el parque y en el parque ya tomamos los que vayan llegando o las viviendas cercas, ¿sí?
ya ahí se pierde el tema probabilístico. Pero eso es lo común en muchas cosas, ¿cierto? Hay que entender ese detalle. Ahora, ya para el cálculo de la muestra, entonces vienen otras consideraciones. Y también cruzado por lo que ya vimos. Es un parámetro, recordando que parámetro es un indicador, pero ya es una fórmula que nos da un número que es representativo o es el verdadero de toda la población. Parámetro es lo verdadero de la población. Si yo digo que el promedio de la edad de una determinada organización es de 25 años, pues es de todos, si es un parámetro. Hicimos censo. Si se tomó una muestra, pues obviamente ya no es un parámetro, sino que es un estadístico con el cual estimo el parámetro. En los temas de muestreo lo que nosotros hacemos es buscar estimadores para tratar de aproximarnos o tener una idea del verdadero valor del parámetro. Por lo tanto, ya en el tamaño de muestra sí necesito saber si voy a estimar un parámetro o si estoy haciendo una comparación de hipótesis. Las hipótesis es, en el ejemplo que traemos, si quiero averiguar es si hay diferencia en el conocimiento o en las actitudes o en alguna de ellas entre la jornada diurna y la nocturna, pues ya lo que estoy mirando es no un parámetro, sino que quiero mirar si hay diferencia entre ellos, entre esos dos valores que encuentro. Y ya el tema es, y hay que tomar otras decisiones. De eso sí lo hablaremos también en una charla solo para ello, pero ahora me adelanto. ¿Qué tamaño o qué diferencia es la que yo estaría interesado en captar? Es decir, no es lo mismo, yo puedo decir que en conocimiento medido por escalas, si hay una diferencia de 2 puntos, eso marque distancia, es decir, si hubo diferencias. Si estuviese hablando en número de cigarrillos fumados, número de cigarrillos, ¿qué es lo que consideran los expertos o los que están orientando la investigación que es diferente? El que consume más, una diferencia de 3 cigarrillos, de 1, de 2, son las decisiones que hay que tomar a la luz de la parte conceptual, que es lo que está aislado con la formulación del problema y el marco teórico, etc. Pero esos son detalles entonces que tenemos que considerar. Y vienen otras decisiones de muestreo para calcular el tamaño de muestra. Como no quiero ahora videos muy largos, voy a parar este acá.